Empezamos la tercera década del siglo XXI y empezamos 2020 con la sensación de haber botado a la basura una posibilidad inigualable que tuvo el Ecuador durante 2 décadas en el campo económico para prosperar, para generar producción, trabajo y bienestar. Lejos de lograr esos objetivos, hoy estamos más endeudados que nunca, con un altísimo déficit fiscal, con la economía paralizada, con mayor desempleo y nuevamente con la pobreza creciendo. Y las predicciones para el año que inicia no son halagüeñas. Pero hay que salir del hueco. Hay que buscar la manera de enfrentar los gravísimos problemas que acarreamos. Saludos amigos, amigas. Mi nombre es Luis David Alor, este es el programa El Quid del Asunto que se transmite a través de la plataforma Ecuador Today Media, así como de 3 emisoras amigas, Radio La Tacunga que transmite para Cotopaxi, Los Ríos y Tungurahua, Radio Intag en la provincia de Imbabura, en la parte occidental de la provincia de Imbabura, y Radio Frontera, La Voladora, ya la conocen como La Voladora, para la provincia del Carchi. Saludos a todos ustedes quienes nos escuchan allá en esas provincias. Hoy trataremos de buscar el quid del asunto de la economía del país. Para ello hemos invitado a María Gabriela Montalvo. Ella es economista con posgrado en política fiscal, gestión cultural y género. Es feminista, estudia, investiga y trabaja en economía feminista y economía y cultura. Gabriela, un gusto tenerte aquí en el quid del asunto y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Luis. También estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, yo, ya que tú eres economista, quisiera comenzar preguntándote lo siguiente. Se dice que el 10% de la gente, eso dicen, ¿no?, entiende economía. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, me parece que eso es parte de algo que en verdad es mucho más grave de lo que parece, que es la construcción y la instalación de todo un relato que tiene que ver justamente con la economía y que tiene algunos componentes de ese relato, son justamente ese de que la economía es casi algo inalcanzable, de que es algo muy serio, que es para entendidos y de que además está como casi intrínsecamente relacionado con las matemáticas y la física, y es un relato que ha ido además descarnando a la economía de su origen filosófico, que la ha ido despojando de su raíz de ciencia social, que la ha ido identificando casi como una ciencia exacta y alejándola además de la gente. Y yo creo que toda la gente que maneja un presupuesto, toda la gente que tiene que comer, toda la gente que tiene que vivir, sabe mucho más de economía de lo que todos pensamos. Te iba a preguntar precisamente eso, porque como en la mayoría de profesiones, hay que decirlo, no solo es en economía, los médicos igual cuando quieren hablar en difícil nadie les entiende, pero a los economistas les pasa igual, cuando quieren hablar en difícil nadie les entiende. Entonces hay una especie de soberbia del lenguaje, lo que tú planteabas, hay un relato que se ha construido bastante extraño ahí. Pero todo el mundo, como tú dices, hace economía, porque si no, ¿cómo sustentaríamos a nuestros hogares? La pregunta es entonces, ¿la economía es economía chiquita, la economía de un hogar es tan diferente de manejar la economía del país, o son cosas que tienen que ver una con la otra, sino que en dimensiones distintas? Bueno, yo sí hago la diferencia de la economía personal y de la economía del hogar con la economía nacional. De hecho, trato de alejarme bastante de esa analogía a la que suelen recurrir muchos colegas, sobre todo de las corrientes más liberales o más neoclásicas, para hacer esa analogía entre el hogar y el país, porque los hogares no funcionan de la misma manera que los países, ni se toman las decisiones con los mismos
O sea, es decir, no son cosas iguales, no es que la una es igual a la otra, pero en chiquito. Son dos economías distintas y hay que entender que lo que sucede en el agregado de la economía, en la macroeconomía, es justamente eso, una agregación, una suma, y es difícil como reconocer cada una de las partes en esa agregación. Son dos campos distintos, la microeconomía, la macroeconomía, la mesoeconomía, también la economía personal. Y ya en lo que tú decías al principio, sí, evidentemente todas las ciencias tienen un lenguaje complicado, un lenguaje complejo, puede ser soberbio, puede resultar soberbio en algunas... Que no está mal además, porque el lenguaje ayuda a desarrollar el pensamiento. Exactamente, es parte de la complejidad del hecho científico, ¿no? Pero definitivamente, como yo también vengo de los estudios culturales, tengo claro que la economía es casi que la expresión última de la economía, o sea, la más de la cultura. Es decir, lo que sucede en la economía es siempre reflejo de todo ese marco cultural. Entonces, es como el hecho cultural más tangible, el económico. Amigos y amigas, estamos con María Gabriela Montalvo, como ya les dijimos, ella es economista, como ya escucharon también, ha estudiado estudios culturales, perdón. María Gabriela, tú has hecho también estudios de economía feminista. En las últimas entrevistas del año pasado tuvimos aquí el gusto de tener a dos argentinas con las cuales tuvimos una entrevista realmente linda, no me acuerdo el nombre de ellas, pero bueno. Entonces nos hablaron de lo que era la economía feminista, de lo que es la economía visto desde otra perspectiva. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves la situación actual del país, del Ecuador? Bueno, decirte que las economistas feministas somos economistas, ¿no? Es decir, vemos a la economía también desde el punto de vista científico. La diferencia fundamental, la diferencia radical con la economía clásica, con la economía neoclásica, es que para nosotras el punto central de la economía está en el sostenimiento de la vida y no está en la producción ni en la acumulación del capital, ni siquiera en la distribución de ese capital, sino en el sostenimiento de la vida misma, en el hecho económico como el proceso que te permite regenerar, reproducir y sostener la vida. Entonces es el enfoque distinto, el enfoque desde el cual el feminismo aborda la economía y desde el cual se plantea una economía feminista. Y bueno, desde ahí decirte que para mí además, bueno, porque además hay varias corrientes también, hay varias miradas feministas también, para las economistas feministas, y para mí personalmente lo que veo es que estamos como a nivel mundial entrando en un proceso de devastación de la vida, y cosas macro que se pueden evidenciar ahora mismo con lo que está pasando en Australia, por ejemplo, pero que también se evidencia en cosas más pequeñas o en cosas más micro, como que vivimos en un sistema que es de alguna manera no solo ambivalente, sino casi esquizofrénico, porque a la vez que es un sistema que idolatra a las familias y que habla de sostener las familias y de que la familia es lo más importante, es un sistema que rompe las familias cada día. Entonces tú tienes familias que se desintegran cada mañana. Antes de las 7 de la mañana ya se fueron los más pequeños, hasta las 8 es decir, es un hogar que se vacía, y son personas que se van a vivir su vida en otros lugares, no es necesariamente, además tampoco el tiempo, ya ni siquiera se nota tampoco el tiempo, esta separación del tiempo de trabajo y el tiempo de familia y nada, sino que ya el hecho productivo es tan absorbente, incluso para los niños, que son 10, 11, 12 horas fuera de los hogares, y entonces te estás llevando la vida personal, la vida familiar, a ocupar otros espacios también, ¿no? Ahora, ¿esto es evitable o es inevitable? Porque, claro, cuando tú conversas
como tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo, como algunas personas dicen, pero vivimos en un sistema así. Si no quieres estar en este sistema, no estás en nada. Claro, no es tan opcional lo del sistema, ¿no? Porque las personas que rompen con el sistema, que tienen una vida fuera del sistema, o sea, o que intentan al menos estar en una vida lejos de este sistema, sí que desde mi punto de vista hacen una abstracción de lo que está sucediendo, ¿no? Esto de que si tú te vas a vivir a una comunidad y empiezas a romper con estas lógicas, siempre es posible, pero son como pequeñas expresiones, ¿no? Son islas, ¿no? En verdad el sistema cada vez, o sea, está avanzando, te va envolviendo y por eso es importante también que hayan expresiones de resistencia, expresiones que empiecen a ponerle un freno, que en primer lugar que seas capaz de ver lo que está pasando, que tengas esa conciencia, que te des cuenta y de tomar una postura frente a eso, y ahí es cuando empiezan a generarse otro tipo de fricciones. Entonces es decir, todo lo que ha pasado, no solo en el país, sino en la región y en otros lugares del mundo también, son expresiones de hasta dónde va llegando este sistema y se empieza a encontrar con los límites de la resistencia propia de la humanidad, ¿no? Porque en algún momento eso tiene un límite y se expresa. Yo te pregunté antes cómo veías tú la situación del país. Estamos en un momento de no crecimiento, no es de crecimiento porque no es que nos hemos ido para abajo, pero tampoco hemos ido para arriba, estamos en cero prácticamente, es decir, no ha crecido nada la economía del país, y ya esto lleva un largo tiempo, crece la pobreza, como dije al principio, crece el desempleo. Esas son las cosas que nos dicen así en macro. Bien, analicemos eso desde el punto de vista de las mujeres. Bueno, primero decirte que efectivamente el país va a cerrar con una cifra de decrecimiento, ¿no? De decrecimiento, no va a ser el cero. Cero, ¿no? Lo mínimo, o sea, es decir, el escenario más favorable es que hayamos decrecido en el menos 0.2, ¿no? Y esa cifra podría acercarse hasta el menos 0.5. Ahora el Banco Central ha hecho algunos ajustes en las cuentas nacionales, ¿no? Como haciendo uso de los ajustes que se pueden hacer metodológicamente para que al menos de la cifra no se note tanto el decrecimiento. Esto es grave, ¿por qué? Porque si tú ya estás dentro de un sistema capitalista, de la modernidad capitalista, entonces cuando frenas el crecimiento, eso tiene severos impactos en la vida de la población. Entonces el hecho de crecer menos ya es grave, el hecho de estar en cero es más grave, y cada centésima, cada décima de decrecimiento impacta en la población. Es decir, a la gente le puede sonar poco menos 0.2, pero eso significa cientos de miles de empleos menos, significan miles de personas que caen o sea, que estaban en franjas de vulnerabilidad y regresan a zonas de pobreza o incluso de extrema pobreza. Es decir, esas pequeñas décimas macroeconómicas que podrían parecer poco, son bastante. Estamos con estos problemas que tú mencionas, pero también hay otros problemas. La deuda. Yo al principio también te decía la comparación entre hogar y país. Porque claro, si uno en un hogar se sobreendeuda, comienza a tener serios problemas, ¿verdad? El país está en esa situación. ¿Cuáles son las consecuencias que esto acarrea? Sabes que en verdad no me gusta a mí hacer la analogía, justamente en el caso del déficit y de la deuda es cuando menos me gusta la analogía del país con la del hogar. ¿Por qué? Porque entonces le ponen primero que estás traspasando la responsabilidad estatal, que es distinta, le estás haciendo asumir al ciudadano, a la ciudadana común, que la traslade a su hecho familiar, ¿no? Entonces es una cosa de trasladar la responsabilidad del Estado
a los ciudadanos, y además es un relato, es parte de todo este relato con el que empezamos la conversación, para allanar el camino al ajuste. Entonces el ajuste es como te ajustas, esa es la figura del ajuste, es abrocharse el pantalón, ¿viste? O sea, jalar el cinturón y apretar más, ¿no es cierto? Apretar, esa es la idea detrás de un ajuste. Entonces, ¿a quién le vas a apretar? El ajuste va a ser doloroso, el ajuste va a causar una herida, el ajuste va a implicar que no puedas respirar, que no puedas moverte. Es decir, los estados tienen a su disposición una serie de herramientas para manejar los déficits y las deudas que no tienen a su alcance las familias. Y eso es lo que tampoco se dice cuando se usa esta analogía, ¿no? Porque los estados pueden manejar los déficits de otra forma. Y además hay una discusión también teórica respecto de si el déficit en verdad es tan malo como parece, o si no es tan malo como parece el déficit, ¿no? En mi opinión, un déficit amplio, un déficit prolongado, termina afectando a los ciudadanos. Pero el discurso detrás de querer siempre ajustar el déficit es evitar que vengan nuevos impuestos. Entonces, lo que el sector privado no quiere es, sobre todo el sector privado productivo, que vengan nuevos impuestos. Explícanos esto, ¿por qué? ¿Por qué si reduces el déficit? Porque tú tienes dos formas de cerrar un déficit: o incrementas los ingresos o disminuyes los gastos. Entonces, claro, si incrementas los ingresos es impuestos. Una forma de incrementar los ingresos son los impuestos. Otra forma de incrementar los ingresos, digamos, la forma inteligente, es incrementar la producción. Obviamente. ¿Cierto? Porque también tienes una producción estatal. Entonces también puedes renegociar los contratos petroleros, puedes manejar nuevas rentas para el Estado por ese lado, o puedes efectivamente revisar cómo está la situación tributaria y tener nuevos impuestos, que tienen que ser además causados por una previa producción anterior. Es decir, no puedes solamente poner impuestos sobre algo que además no solo que no crece, sino que decrece, porque ahí estás ajustando aún más, ¿no? Pero ¿qué es lo grave de esto? Lo grave es que te dicen, número uno, hay que bajar los gastos, ¿cierto? Siempre bajo esta perspectiva liberal, el asunto es bajar los gastos. Tú no has escuchado que se hable de incrementar los ingresos, sino de bajar los gastos siempre. Y entonces te dicen que para eso hay que priorizar. ¿Y cuál es la idea detrás de la prioridad? Es una idea piramidal de cuáles son las necesidades de las personas y qué es lo que se debe satisfacer primero. Entonces tienes una idea, eso es lo que decimos las feministas, eso que está detrás de lo que aparentemente es solo técnico, no es solo técnico, no es neutral. Detrás de eso hay algo ideológico, algo político que define qué es prioritario. Porque entonces, ¿por qué se disminuyen ciertos gastos y no otros? ¿Por qué tienes un Estado que te plantea la necesidad? O sea, que de pronto aparece todo este discurso de la necesidad de fortalecer el armamento o de fortalecer la seguridad. Mientras que a la vez te plantean la responsabilidad personal sobre tu propia desarrollo, independientemente de en qué lugar de la escala social o económica estés. Entonces, que tú alcances educación, que tú tengas salud, que tú tengas seguridad social, que tú tengas un seguro, depende de ti. Entonces volvemos al enfoque liberal, individualista, en el que esa responsabilidad va a ser tuya y no del Estado. Entonces vamos a reducir esos gastos. Pero aquí la pregunta que te harían los que manejan estas tesis económicas es, bueno, pero hay, por ejemplo, problemas gravísimos como narcotráfico que hay que enfrentar y el Estado tiene que estar debidamente equipado, por no decir armado, para enfrentar ese problema que es un problema de alto calibre. Efectivamente, tú tienes que cuando tienes un Estado, tienes que tener
Pues es decir, si decides tener un ejército, y si tienes una policía nacional, tienen que responder también a unas necesidades y eso necesita un equipamiento. Pero ¿por qué eso es más importante que la educación o que la salud o que la inclusión social, por ejemplo? ¿Quién define que eso es más importante? Es decir, en una familia, cuando una familia pierde, por ejemplo, uno de los dos, el padre o la madre, pierde el trabajo, ¿no es cierto? Tú bajas una serie de gastos, pero es como la última posibilidad, la última de las opciones que tú le digas a tu hijo o a tu hija, ¿sabes qué? Resulta que tu colegio es un gasto, así que te voy a sacar del colegio y es más, para que no seas gasto, sino que además traigas ingresos, desde mañana vas a tener que irte a vender, no sé, pues Coca-Colas o chocolates o periódicos naranjas o cualquier cosa en la calle y además así no me vas a representar un gasto, sino que además me vas a sumar unos ingresos, ¿no es cierto? Porque tú tienes la expectativa de que la educación de tu hijo va a representar algo en el futuro, es decir, es una inversión, es lo que le asegura a tu hijo por lo menos mantenerse en el mismo nivel socioeconómico, sino provocar su movilidad social también, ¿no? Entonces no se te ocurre sacarle del colegio a tu hijo, no se te ocurre, digamos, no está entre tus primeras opciones, ¿no es cierto? Sin embargo, para los estados se presenta como si ese tipo de gastos fueran un derroche y fueran gastos de lujo, y son los que suelen recortarse en primer lugar. Ahora, tú dijiste hace un rato que el déficit fiscal se lo puede manejar, es decir, no es una cosa fundamental el reducir a cero el déficit fiscal, que podría haber déficit fiscal, que se puede vivir con déficit fiscal. Pero en la actualidad con un PIB como el que tenemos y con un presupuesto que está por los 38 mil millones de dólares, creo que está, ¿sí? El déficit fiscal es de alrededor, sumado todo, de 10 mil millones de dólares, más o menos, sumado el déficit propiamente dicho, sumado las deudas al IES, sumado las deudas por los CETES, en fin, da una cifra, algunos dicen que más de 10 mil millones de dólares. En una economía tan pequeña, ¿qué hacer con una cosa así? Bueno, primero te voy a aclarar que lo que yo he dicho es que hay diferentes enfoques sobre el déficit en un Estado. Yo personalmente no soy partidaria de los déficits ni siquiera de forma personal, pero los Estados se manejan con déficit. O sea, en el mundo la cuestión del déficit y la deuda está presente en casi todas las economías mundiales, y hay siempre ese juego porque es parte de la especulación financiera y del juego monetario, digamos, y del juego financiero en la economía mundial. Y lo que yo te digo es que hay distintas formas de enfrentarse a ese déficit y que hay unos niveles que pueden ser incluso saludables, así como en una familia puede ser recomendable que te endeudes. En un Estado también puede ser recomendable mantener un déficit siempre y cuando el gasto o la inversión pública vayan a ser también, vamos a usar este término que a mí no me gusta mucho, pero van a ser productivos, es decir, te van a generar unos rendimientos o te van a asegurar una rentabilidad. Ahora, cuando estamos hablando del Estado, no estamos hablando de empresas. Entonces, esa parte de la rentabilidad del Estado efectivamente son ganancias monetarias, pero parte de la rentabilidad del Estado también es política y parte de la rentabilidad del Estado también es social. Entonces, tener individuos educados es parte de la rentabilidad del Estado, tener ciudadanos sanos es parte de la rentabilidad del Estado. Tú también dijiste un tema que me parece clave, producción. Estamos en una situación que no se avanza, no vamos para adelante en materia de producción. Tú mismo has dicho que estamos decreciendo tal vez al 0,5% o al 0,2%. Yo había dicho 0%, pero cualquiera de estas cifras quiere decir que no estamos produciendo más de lo que producíamos el año pasado. Y
¿Qué se puede hacer en una situación así, María Gabriela? ¿Qué se puede hacer en un Ecuador así? Bueno, también tenemos que pensar qué ha pasado para que estemos así, ¿no? Después de haber crecido durante algunos años a ritmos de entre el 3 y 4%, ¿no? Entonces tienes que, evidentemente somos un país considerado, somos una economía pequeña, somos una economía integrada además al comercio mundial, entonces nos afectan los shocks externos, además somos una economía dolarizada, entonces tenemos unas fragilidades que tal vez no tienen ni siquiera nuestros vecinos porque no podemos hacer uso de la política monetaria. Entonces, los shocks internacionales nos afectan siempre que baje la demanda por commodities. Entonces nosotros básicamente vendemos petróleo, plátanos, cacao, flores, café. Es decir, cuando baja la demanda de estos bienes, nuestra economía siempre se va a ver afectada, o cuando bajan los precios, sobre todo del petróleo. Pero tienes también unas características que en países como el nuestro tienen siempre que ver con el comportamiento político del país, ¿no? Y de cómo los gobernantes deciden enfrentar también ese crecimiento. Entonces tienes una economía que no solo en la época de Correa, sino desde mucho antes, es una economía que tradicionalmente ha estado impulsada por el gasto público. Desde el mismo hecho de que somos un país petrolero que tiene una producción estatal muy fuerte, entonces que maneja ese tipo de ingresos, es una economía que siempre ha estado, o sea, es decir, uno de sus dos motores, o sea, un motor importante para esta economía siempre ha sido cómo se maneja la inversión pública. Si es que tú tienes que después de 10 años de haber acelerado además de ese motor, no puedes pretender pegarle un freno en seco y esperar que el motor del sector privado simplemente reaccione, acoja todo esto que deja en vacío el sector público y empiece a prosperar la economía, porque el sector privado tiene unos tiempos también para encontrar este nuevo equilibrio, este nuevo punto de ajuste, y además el sector privado también tiene también es político, también es un actor político, y entonces hace uso también de su papel en el juego político y empieza a requerir mejores y mejores y mejores escenarios para empezar recién a actuar. Entonces tienes un sector privado que te dice cada vez que necesita un mejor escenario en temas tributarios, un mejor escenario en temas laborales, y que todavía no termina de reaccionar al tema de la inversión, ¿no? Entonces, cuando tú retiras de golpe la inversión pública sin que la inversión privada reaccione, todavía vas a tener un freno de golpe como el que nos ha ocurrido, ¿no? Y eso, sumado al lamentable y dolorosísimo hecho de octubre, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque todas las medidas que se aplican, especialmente las últimas que estamos viendo, son para beneficiar principalmente a un sector privado que tiene el mayor poder económico para desarrollar. Pero ¿cómo hacer para que haya medidas que beneficien a un sector privado que no es fuerte económicamente, pero que podría desarrollar en el tiempo? ¿Cómo hacer eso? Digo, si el 24% de la población percibe menos de $90 al mes, y casi el 9% de la población recibe menos de $50 al mes. Es decir, ¿cómo hacer que la gente se vuelva productora? Bueno, es que ahí nuevamente tienes dos caminos, ¿no? O aplicas una intervención estatal, que puede ser desde algo más disimulado hasta una agresiva intervención estatal, que es lo que vivimos también en los años anteriores, ¿no? Pero la inversión estatal
no solo que muchas veces, sino casi siempre termina también beneficiando al sector privado. ¿Por qué? Porque cuando tienes un sector estatal que está claro en que lo que tiene que generar son condiciones estructurales favorables para la producción, condiciones de infraestructura, y con esto no me refiero solamente a las carreteras, sino a toda la infraestructura productiva, tienes toda la infraestructura que se hizo en cuanto a energía eléctrica, por ejemplo, que es una cuestión que por lo menos te asegura, si es que no te disminuyen los costos de producción también. Entonces tú estás generando unas condiciones estructurales para promover la participación privada. Entonces ahí, en ese escenario, es mucho más probable que entren al juego otros actores medianos o incluso pequeños o micro. Cuando tienes condiciones estructurales desde el Estado para el funcionamiento financiero, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas por reconocer que existe un sector financiero que funciona de manera diferente y que empieza cada vez a fortalecerse más, como es el tema de las cooperativas de nuestro país, que van poco a poco ganando más terreno en el sector financiero privado, y cuando empiezas a trabajar con esos actores. Ahí es cuando empiezas también a promover y a generar unas condiciones favorables para el ingreso y la participación de los medianos, de los pequeños, de los microempresarios, digamos, ¿no? Ahora, a ver, durante 10 años se habló del cambio de la matriz productiva. ¿Cómo hacer para que este sector que tú acabas de nombrar, los micros, los pequeños, la economía popular y solidaria, llegue a un nivel de producción que no sea el típico, el tradicional, que es sacar los productos del campo para venderlos en la ciudad, o cualquier tipo de extractivismo primario? ¿Qué hacer para que el país en general, no solo los grandes empresarios, sino la gente más sencilla también, pueda entrar en otra dinámica distinta de la que hemos vivido durante todos los siglos? Lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Tienes, o sea, por un lado el camino de la participación del Estado, o tienes también el camino de la, digamos, del dejar hacer al sector privado por sí mismo, que siempre hay la idealista posibilidad de que se va a regular solo y que va a encontrar un equilibrio vía mano invisible, ¿no? O también hay la posibilidad de que vaya generando grandes corporaciones que a su vez se comen a otras más pequeñas, cada vez más concentración de capital. Y me parece a mí que en economías como la nuestra es fundamental la participación del Estado. Y es fundamental porque creo que para lograr lo que tú dices, de esta integración de estos pequeños también, además pequeños no solo en tamaño, sino que también hay que reconocer que, y ahí entra el tema cultural, que me parece que hay que partir de ahí, porque en nuestro país las formas de producción no son todas iguales. Y no todas tienen los mismos objetivos, ni los mismos fines, ni las mismas formas de relacionarse entre sí, entre los actores de una misma cadena productiva o con los actores de otra cadena. Y ahí es fundamental reconocer la importancia del tema cultural para lograr este link entre, yo creo en el sector privado, y me parece que lo que hay que lograr es que estos distintos actores de las cadenas puedan integrarse y puedan encontrar su papel, encontrar su lugar en esta cadena, y desde ahí relacionarse con los más grandes, con los más pequeños, a nivel vertical, a nivel horizontal. Y ahí es importante también analizar las relaciones de poder entre esos distintos actores. O sea, ¿qué es lo que hace que sea buena o mala, o desigual o más horizontal la relación entre los productores y los distribuidores, entre los productores y los comercializadores, entre los consumidores?
Es decir, quiénes son parte de todo ese juego de la producción, de la distribución, del consumo, cómo se están relacionando, cuáles son las lógicas de poder de unos con otros, porque al final la economía, y ahí volvemos a lo del principio, es una ciencia social. Y cuando tú estás hablando de agregados y cuando estás hablando de la macroeconomía, estás hablando sí o sí de política económica. Y la política económica es eso, política, es hacer política, es hacer un juego de poder, bien, ver quiénes intervienen, cómo intervienen, cuál es su papel, qué es lo que me da fuerza a mí para negociar o no negociar, para entrar o no de entrar en ese mercado, en esa cadena. Entonces es un juego sobre todo de poder, y me parece que eso es lo que está quedando fuera gracias a este relato del que empezamos hablando, que te deja sola, quiere reducir esta cuestión solamente a lo económico y reducirlo, quitándole la parte de la política, y además identificar la economía con una de sus vertientes, y además hacer que esa vertiente se vaya radicalizando cada vez más, y además con esta idea de que solamente son unos pocos, preferiblemente además, si no hombres, pero personas muy masculinizadas en su carácter, personas que adquieren estas características de agresividad, de competencia, de esta inteligencia asociada a la masculinidad, son las que están llamadas a encargarse de eso, ¿no? Y eso se hace evidente en discursos como el que ha planteado claramente el gobierno al decir que hay que producir con la derecha, es decir, vamos a producir con la racionalidad neoclásica, digamos, y vamos a distribuir con la izquierda, diciendo que la distribución es algo totalmente incompatible con la producción, como si fueran dos procesos, y ahí volvemos a la priorización. Entonces se vuelve a priorizar, lo primero que hay que hacer es producir, y después producir más, y después acumular, y después poner esa acumulación otra vez a producir, y tal vez quizás algún día distribuyamos. María Gabriela, desde esa perspectiva que tú estás narrando, ¿y cómo ver los acontecimientos de octubre pasado en función de esta racionalidad que se planteó? La racionalidad era que se subsidian los combustibles de nuestro país, ¿verdad? Y que ese subsidio beneficia a los que tienen carrazos, que beneficia menos a los que no tienen automóviles. De hecho, hay un estudio de la Universidad Central que dice que el subsidio a la gasolina beneficia en un 3% apenas a los sectores empobrecidos y en un 80% a los sectores adinerados. Pero bueno, desde la racionalidad que tú estás planteando, esa es una racionalidad, desde la racionalidad que tú estás planteando, ¿cómo hay que ver este problema que es serio en el país y que está planteado? Bueno, ahí también quiero decirte que estos son como los beneficiarios directos del subsidio, ¿no? Esto de que me beneficia más a mí que tengo auto que a quien no tiene auto, ahí está el beneficiario directo del subsidio. Pero los combustibles son insumos primarios de casi todos los procesos de producción en este país. Entonces, es decir, el beneficio indirecto del subsidio va mucho más allá, porque además nuestra producción está fuertemente asentada en los combustibles fósiles. Entonces, los combustibles que se usan en las fábricas, los combustibles que se usan para transportar lo que se produce en las fábricas, son esos mismos combustibles que usan las personas que tienen auto. Entonces, el subsidio estaba pensado para sostener en un nivel los costos de producción de la economía en su conjunto. No fue una irracionalidad ni una arbitrariedad haber implementado ese subsidio, porque además en ese momento, hace más de 40 años también, lo que se asumía es que
la producción del petróleo iba solamente a generar riqueza y bienestar, y no, en ese momento no estaban claros todos los perjuicios que estar anclado a un producto como el petróleo implica para un Estado, y nunca se revisaron seriamente las posibilidades, o sea, nunca se hizo un planteamiento serio para retirar ese subsidio, sino que ¿por qué te digo esto? Porque incluso incluso en la lógica racional, tradicional, ortodoxa a la que nos estamos refiriendo, lo racional, valga la redundancia, hubiera sido quitar el subsidio en un momento en el que la economía está lo suficientemente fuerte para poder soportar ese golpe, porque es un golpe. Si tú vas a hacer que los precios suban, si va a subir el precio del transporte, si va a subir el precio de producción, es un absurdo pretender que no se iban a incrementar los precios de la economía, y eso es un golpe. Y eso termina afectando a la gente que menos tiene, aunque quienes tengamos auto afirmemos lo contrario. Porque a pesar de que el subsidio es regresivo, su retirada también es regresiva. También afecta más a los que menos tienen. Entonces, lo lógico hubiera sido plantearse seriamente el retiro del subsidio en un momento en el que la economía pueda afrontar eso. Pero si tú guardas eso como el último de los cartuchos a los que puedes recurrir en un momento de crisis, en un momento en el que hay despidos, en un momento en el que aumenta drásticamente el empleo inadecuado, es decir, el comercio informal, la precariedad, en el que además justamente la población del sector rural y la población indígena son los que sufren en medidas que son del doble, es decir, el desempleo, el empleo inadecuado es el doble para la población rural que para la población urbana, ¿no? Y las familias indígenas tienen un 15% más de probabilidades de caer en extrema pobreza por el solo hecho de ser indígenas. Hay un estudio del Banco Mundial que puede explicar con algunos factores como el acceso a la educación, a la salud, justamente, incluso a la alimentación, esto de caer en la pobreza, pero hay varios puntos que no se pueden explicar, sino por el factor étnico. Entonces, en un momento en el que la población empieza a ver esa desmejoría, en un momento político en el que tú ves que el gobierno está sentado para tomar estas decisiones solamente con una parte de los actores políticos y deja de lado en actitudes bastante soberbias, ahí sí, a otros actores, entonces, ¿qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que esperaban? Yo pregunto en serio. Todos los economistas hemos leído un sinfín de papers académicos a favor de retirar los subsidios. Todos esos documentos advierten sobre los costos políticos y sociales que una medida de esa naturaleza puede tener. Entonces, si ese era el plan del gobierno, por lo menos podría haberse planteado la posibilidad de un retiro progresivo, podría haberlo hecho negociando con quienes se iban a ver afectados, podía haber hecho política, y no lo hizo. En un momento de desesperación tuvo que decidir: o subo el IVA o quito esto. Y ahí estaba claramente además la decisión de a quién afectar. No es una decisión que se toma como se quiere hacer pensando solamente en las cuentas públicas, sino a quién voy a afectar para sanear la cuenta pública. Y entonces, ese es el resultado que tuvimos, y ahora estamos en el peor de los escenarios. Y en ese peor de los escenarios, solo el 38,5% de la población económica activa tiene empleo adecuado, y el sector rural apenas el 21%. ¿Cómo ampliar ese porcentaje sin recurrir a esto que está sonando todos los días? Porque todos los días hay voceros que dicen: no, es que
hay que cambiar las leyes y las normas sobre el trabajo porque hay que de alguna manera flexibilizar la situación laboral. ¿Qué hacer ante esa situación? ¿Hay que flexibilizar? ¿No hay que flexibilizar? ¿Hay que flexibilizar a medias? Bueno, ese es un planteamiento difícil, porque yo creo que es innegable que actualmente existen una serie es decir, la misma innovación ha creado una serie de campos de trabajo, de campos de conocimiento, de campos de producción que no funcionan como los campos de conocimiento, como los campos de producción, como los campos laborales de la era industrial. Y que eso requiere unas reformas laborales, sí, eso requiere unas reformas laborales. Ya no podemos pensar en esta división, en este planteamiento del 3-8, ¿no? De 8 horas para trabajar, de 8 horas para dormir, de 8 horas para... Es decir, ese tipo de planteamientos tienen que ajustarse a cosas que están pasando en los mismos campos en los que actuamos. Pero usar eso como pretexto para precarizar es distinto. ¿Y qué es lo que yo siento que está pasando? ¿No? Me parece a mí que también hay una intención de como aprovechar este empobrecimiento generalizado también para abaratar los costos de trabajo. Y eso es cruel, porque hay unas responsabilidades también en quienes brindan trabajo. Yo estoy absolutamente convencida de que las reformas laborales tienen que considerar, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Los productores pequeños, los productores micro, los productores medianos. Es decir, había una serie de negocios que no son corporación y que tenían las mismas reglas que cumplir, las mismas reglas laborales que una corporación que emplea 3.000, 4.000, 5.000 personas. Y no es lo mismo, no juega en las mismas condiciones y no trata en las mismas condiciones a sus 2 o 3 empleados, vamos a decir, quien tiene un pequeño negocio que quien tiene una gran corporación y ya tiene unas economías de escala. Me parece que todas esas revisiones sí tienen que hacerse, pero me parece que ahí es cuando el Estado tiene que estar muy claro también de cuáles son las condiciones de trabajo que quiere generar, porque por el otro lado puede pasar lo que ya hemos visto que pasa en otras partes del mundo, es decir, buscar los puntos donde la fuerza de trabajo es eso, simplemente fuerza de trabajo, no son seres humanos, sino que están asumidos en su rol económico, son trabajadores, son productores, son fuerza de trabajo, y eso es lo que tiene que costar menos, y vamos a llevar eso al país donde menos cueste, y eso implica contratar en condiciones inhumanas. Es decir, eso puede tener una escalada también. Y si bien en algunas economías con estructuras más fuertes, sistemas como estos de, no sé, pues la uberización, de la gente que se conecta a una app y entonces empieza a recibir unos encargos, si bien eso puede representar una salida para algunas personas o redondear o completar otro tipo de ingresos para otras personas, también puede estar significando llevar el trabajo a límites de precariedad que son, o sea, nuevamente inhumanos. Entonces creo que es una cosa que hay que manejar con mucho cuidado. Ya se está viendo en otros países los resultados que estas plataformas han tenido para los trabajadores, sobre todo además si es que les quitas también la fuerza de actuar como un conjunto, a través de un sindicato, a través de una federación, a través de instancias que les permitan mayor poder en la negociación. Exactamente. Pregunta final, se nos está acabando el tiempo, Gabriela.
María Gabriela, estamos cumpliendo 20 años de dolarización. ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, ahí te voy a responder como real economista. Depende, ¿no? O sea, no, la dolarización no es ni buena ni mala per se. O sea, la dolarización, vamos a empezar por lo malo, ¿ya? La dolarización lo que te quita un sistema dolarizado es la posibilidad de hacer política económica justamente a través de la política monetaria. Es decir, que tú puedas manejar los niveles de liquidez para controlar otro tipo de variables. Eso funciona cuando tienes entes que manejan la política monetaria de forma técnica, de forma independiente y de forma responsable además. Entonces tienes países que pueden hacer ese juego de política monetaria muy a su favor y que además te permite respuestas sumamente rápidas también para controlar las variables macroeconómicas. Entonces, ante ciertos shocks económicos externos, los países que manejan sus propias monedas pueden recurrir a devaluaciones y eso les permite amortiguar el shock, por ejemplo. O si lo que necesitas es controlar la tasa de interés, o si lo que necesitas es controlar la inflación, haces uso rápidamente de la política monetaria y tienes rápidas reacciones. Entonces, haber perdido eso, haber perdido la posibilidad de hacer esa política, de hacer ese juego, eso es una pérdida, pierdes esa posibilidad. Pero yo no les voy a quitar razón a los analistas más ortodoxos cuando tienes no solo un país, sino una región que históricamente ha manejado eso no solo indisciplinadamente, sino ilegalmente y además inmoralmente. Inhumanamente. Alcanzando niveles de inflación que se vuelven inhumanos. Entonces la dolarización implica ponerte una camisa muy, muy, muy fuerte, muy estricta. ¿Qué es lo que la gente, qué sabe? ¿Qué sabemos con la dolarización? ¿Qué hemos ganado? La gente tiene una mirada de largo plazo. Y ese es uno de los componentes justamente de la no precariedad, digamos, que tú puedas planificar, que tú puedas tener un horizonte, que puedas decidir endeudarte, que puedas decidir comprar un bien como una casa, que puedas tomar opciones a mediano y largo plazo, porque sabes que ese dólar va a seguir siendo un dólar ahora, después de 3 años, después de 5 años, después de 10. Te da un horizonte y eso a la gente le da seguridad. Yo creo que ese es un activo de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Tú sales a la calle y la gente te va a decir: yo no te cambio mi dólar por nada del mundo, porque te da esa seguridad que no te dio el manejo económico. Yo siento que las economías latinoamericanas recién están empezando a controlar de mejor y a usar a su favor la política monetaria, ¿no? Bien, María Gabriela Montalvo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Quid del Asunto. Amigos, amigas, con esto hemos iniciado las entrevistas de este año, con una mirada de la economía, una mirada desde la perspectiva del feminismo y de las mujeres. Agradezco también a Santiago Cadena y a Carlos Flores, a quienes no les nombré al principio, creo, ¿no? Y por eso me estaban haciendo ojos acá. Mil disculpas. Ellos, por supuesto, son parte de la producción de este programa. Amigos, amigas, con esto terminamos el Quid del Asunto.